Todos, gracias por conectarse a esta sección Webex. Hoy vamos a tratar junto a Luisa Franchino, tema muy importante para las pymes, que como bien dice el título, tiene que ver es dónde está la caja de tu empresa. Nos vamos a conectar en unos minutos, vamos a continuar esperando que se conecten los que faltan. Y como les decía, quien va a ser uno de los disertantes en el día de hoy es Luisa Franchino. Luisa Franchino es socio de MSL Consultores, una consultora experta en la problemática de las pymes. Y en una segunda parte voy a hablar yo, Mariano Nowestein, desarrollador de negocios en Thomson Reuters para las unidades de negocios de pequeñas y medianas empresas, donde vamos a mostrar un poco alguna herramienta que sirva para poder solucionar esta problemática. Ahora, como decíamos, les voy a dar pie a mi colega el día de hoy, a Luisa Franchino, donde va a hablar un poco del contexto de la situación actual, va a comentar un poco la diferencia entre resultados económicos y la disponibilidad de fondos, estado de flujo efectivo y un resumen de dónde está la caja de tu empresa, para luego darme nuevamente el pie a mí para que les comente un poco las herramientas de análisis de gestión de efectivo que Begelman y ERP tiene para ofrecerles. Lo mismo con herramientas de gestión de stock. Vamos a hacer un pequeño bloque de preguntas y respuestas y después sí le damos ya cierre final a la conversación del día de hoy. Así que le doy la bienvenida a Luis Franchino. Que no tiene un problema de audio. Bien, al empezar a armar esta charla, lo primero que me pareció útil fue una referencia del contexto. Desde que la estaba armando hasta que terminó, hasta el día de hoy me encontré con una crisis cambiaria, unos movimientos cambiarios muy importantes. Creo que es muy interesante poder darse una pequeña reseña de los cambios. No quiero abundar en el cambio en sí, sino en el impacto que tienen las pymes. El costo del dinero aumentó y llevó a que las empresas que necesiten tomar fondos solo tienen tomando fondos a tasas del 80, 70 o 90% de interés en el caso de descubiertos. Bien, ya avanzamos en la presentación. Vamos a ver un poco cuál es la hipótesis de la presentación. Para mí, pasármela completa. Básicamente estamos hablando de empresas que son rentables económicamente, es decir, que operan bajo un modelo de rentabilidad, un modelo sustentable, un modelo económicamente sostenido, pero que en diversas situaciones la compañía queda sin fondos. Es decir, genera rentabilidad, pero no tiene fondos para operar o fondos de manera líquida para retirar o generar este tipo de gestiones. Y si avanzamos una vez más, me gustaría preguntarles básicamente que si alguna vez uno de ustedes vio esta situación o una situación similar. Las opciones de preguntas son dos, sí o no, así que vamos a dejar unos minutos unos segundos para que hagan la respuesta. Les pido que contesten sí o no, para poder tener una idea del público en el que estamos trabajando hoy día. Bien, la votación dio 82%, es decir que estamos bien targeteados. 82% de ustedes respondió que sí pasó por esta situación y el 18% que no ha pasado o que todavía no ha pasado. Bien, entonces vamos a enfocar la presentación en dónde está la caja de tu empresa y tratar de buscar distintos caminos que nos lleven a entender por qué pasa esto y cuáles son los motivos. Las normas contables profesionales que emite la Federación y luego cada consejo las absorbe presentan un
un modelo muy interesante que es un estado de fondos, que se llama estado de flujos efectivos, que es otra cosa de un estado contable que muestra dos cosas. Por un lado muestra dónde la compañía está originando fondos y por otro lado muestra dónde los está aplicando. Es decir, a modo de resumen, te pido, es ver dónde y cómo la empresa generó ingresos de caja hacia la compañía y dónde y cómo ese dinero salió de la misma. ¿Sí? Eso es básicamente el estado de flujo efectivo. Aquí lo que tenemos es un caso real adaptado. Es un caso de un cliente nuestro en la consultora que lo que hicimos fue adaptarlo para mantener la confidencialidad de la empresa, pero básicamente es un caso tomado de la realidad. Lo que tenemos aquí es la caja de inicio de la compañía, donde tenemos la cantidad de dinero en efectivo, los cheques en cartera y los saldos de los bancos. Como vemos al cierre, tenemos la misma información y lo que podemos ver primero es la diferencia, es decir, en caja tenemos menos diferencia, en cheques en cartera una diferencia positiva y en los bancos nos están faltando 169.000 pesos. Esto nos da una variación total de 222.400 pesos. Es decir, que la compañía, al cierre del ejercicio, que puede ser mensual, trimestral, anual, tenía 222.400 pesos menos de liquidez que al inicio del ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es este estado de flujo efectivo que comienza por el resultado del ejercicio, es decir, de qué manera la empresa se desempeñó económicamente. Y aquí tenemos que la empresa generó 2.123.500 pesos de resultado positivo, es decir, tuvo 2 millones de ganancias, generó más ganancias que pérdidas, y así todo tuvo una caja negativa. El segundo punto a analizar tiene que ver con las amortizaciones, que las amortizaciones técnicamente hay que dar las vueltas porque es una pérdida que en realidad nos generó erogación de caja. Entonces, para neutralizar su efecto, se deben dar vuelta y de esta manera sumarlo como un origen de fondos. Luego vamos a revisar el activo. Aquí en el activo vemos que la compañía tuvo un mayor volumen de deuda. Esto lo que generó fue que la compañía terminó el ejercicio con 800.000 pesos más de deuda. Eso es caja que falta en la tesorería y que está aún en las deudas comerciales. Tuvo más bienes de cambio por un mayor stock disponible que el que tenía al inicio del ejercicio. Tuvo créditos fiscales, es decir, le retuvieron un IVA en exceso, y esto es un caso muy real y que nos pasa mucho en la práctica. Tuvo 272.000 pesos de retenciones que no pudo afectar a su liquidación mensual o trimestral. Tuvo la compra de un rodado, ¿sí? Un camión para distribución, un camioncito que tuvo 657.000 pesos. Tuvo una remuneración en el depósito por 147.000 pesos y compró PCs y cámaras por 89.000 pesos. Cuando el análisis lo hacemos del lado del pasivo, vemos que aumentó la deuda con proveedores y esto genera caja, es decir, tuvo 73.000 pesos más de deuda que al inicio. Tuvo que cancelar una moratoria positiva por 22.400 pesos, es decir, que ahí aplicó fondos. Generó una deuda bancaria por el rodado de 657.000 pesos que neutraliza la generación de caja, la aplicación de caja que veíamos más arriba. Y luego los socios hicieron distintos retiros. El socio mayoritario retiró cerca de 600.000 pesos y los dos socios minoritarios saldos menores. Cuando hacemos un clic más, vemos que cuando totalizamos los orígenes de fondos y la aplicación de fondos, vemos cómo se justifica la diferencia que veíamos recién en el análisis de la izquierda. Es decir, acá entendemos cómo operó la compañía y qué cosas generaron que la compañía tenga este faltante de caja. Otro análisis interesante para hacer es que vemos que los socios se retiraron a cuenta de dividendos el 58% de la utilidad. Es decir, que el negocio les dijo de alguna manera que el 42% lo estaba necesitando para operar y para trabajar en su negocio. Otro análisis interesante para ver, de los varios que hay, es que el stock aumentó 134.000 pesos, pero los proveedores aumentaron solo un 54%. Es decir, que en el total de transacciones que hubo en el ejercicio, hubo mayormente consumo de caja en el stock. No me estoqué a fuerza de proveedores, sino que casi una mitad del stock lo terminé pagando de contado. Creemos que este análisis es un análisis muy rico, ¿sí? Y es muy interesante. La verdad que las empresas que lo utilizan tienen una información súper útil para entender cómo se están desempeñando financieramente en épocas de contexto con tasas muy altas de inflación. Pero también tenemos que ser prudentes y saber que necesita una contabilidad que sea integral, es decir, que incluya todo el negocio. Me refiero a que incluya todos los tipos de operaciones que existen en la compañía.
es decir, que esté analizada, es decir, que un analista haya revisado las cuentas, hecho los ajustes que hacen falta, que haya pasado por un proceso de cierres contables, es decir, que sea información consistente, y a su vez que sea oportuna, es decir, que me llegue en un momento en el cual la información me brinde una información como valor agregado para tomar decisiones y no llegar, por ejemplo, 5 meses más tarde cuando la caja generó muchas variaciones. Bien, hasta aquí creemos que este informe es súper útil, pero también tenemos que hacer un baño de realidad y ver este informe que presentó el Consejo de Económicas de la Capital, que muestra que hizo un reglamento sobre pymes y muestra que solamente el 20% de las compañías se manejan con información o estados contables distintos a los que exigen las normas contables o que exigen las normas impositivas. Es decir, que el 80% de las pymes relevadas en este informe se están manejando con información solamente obligatoria, que tiene demoras y no tiene la consistencia que la información que necesitamos para mostrar ese tipo de información requiere. Bien, entonces podemos resumir este informe de la siguiente manera. El 20% que usa otra información podría llegar a tenerlo, dependiendo de la calidad de esa información que tenga, pero tenemos certeza que el 80% que no utiliza información de gestión, claramente no va a poder armar este flujo con la certeza de que veíamos recién. Bien, entonces, para avanzar con esto, es importante incorporar un concepto muy interesante que es el capital de trabajo, que técnicamente es activo corriente menos, ¿sí?, el pasivo corriente. Un clic más, por favor, Mariano. Bien, el activo corriente están los activos que la compañía opera o generan cambios dentro del año, que tienen que ver con caja y bancos, inversiones transitorias, créditos por ventas, créditos fiscales, mercaderías y materias primas. Y del lado del pasivo corriente entendemos deudas laborales, comerciales, provisionales y fiscales. De alguna manera es la diferencia entre los bienes que necesita para operar y de qué manera va a obtenerlos, si es con caja o con deudas. Si es un concepto clave en la gestión de las pymes, es un capital que la pyme necesita para operar, ese capital que no se termina de ver, pero que siempre se necesita para operar. En el momento de crecimiento suelen crear una necesidad de generar más, porque yo empiezo a vender más, por ejemplo, y necesitar más materia prima, necesitar más capital, más producto, más dinero en juego, más deudas, y esas deudas hay que generarlas de alguna manera, financiarlas de alguna manera. Mantener este capital de trabajo tiene un costo de financiación importante, por lo que veíamos en la primera, es decir, el costo de capital, o un costo de oportunidad, si es que yo estoy excedido en capital de trabajo, ese capital lo podrá estar colocando a tasas muy interesantes. Por último, suele ser un lugar típico donde la caja suele esconderse y no encontrarla. Vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, en el activo corriente es interesante ver que cuando crece el activo corriente, cuando tengo más bienes, consumo caja, y por su parte cuando decrece o disminuye el activo corriente, me libera fondos y me genera fondos. El pasivo corriente, por su parte, se mueve de manera opuesta. Es decir, cuando crece el pasivo, cuando me endeudo más, genero fondos a partir de esas deudas, y cuando disminuye el pasivo, cuando lo cancelo, va a consumirme caja. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de los rubros de los estados contables y ver qué operaciones tipo son las que generan caja y qué operaciones tipo son las que consumen caja. El primer punto es inversiones transitorias, donde vemos que en el caso de tener fondos de inversión, LEVAC, plazos fijos o acciones, cuando realizo esas inversiones, cuando las vendo, genero caja, y cuando las instruyo o las constituyo, voy a consumir caja. Si avanzamos con el segundo rubro, que es deudores por ventas, cuando mejoro la eficiencia de cobranza, traigo más fondos para la empresa. Cuando disminuyo el plazo de venta, es decir, vendo a menor plazo, genero más caja. Y cuando recupero un deudor incobrable, pasa lo mismo. En el caso de consumir caja, una baja de performance de la cobranza, es decir, una demora en la traída de fondos, me va a consumir fondos. Un aumento en el plazo de pago también, y una incobrabilidad en la cartera también. Eso tiene que ver básicamente con el descalce de las operaciones típicas de las empresas. Las empresas compran, venden, pagan y cobran. Cuando algo se descalza en esa operación, se generan mayores niveles de necesidad de caja para la operación. Cuando vemos los créditos fiscales, lo mismo. Cuando liquido los impuestos, estoy liberando caja que tenía retenida en créditos fiscales, ¿sí?, y que me hacen pagar menos impuestos que hubiesen pagado sin tener esos créditos. Cuando tengo un saldo de libre disponibilidad y lo utilizo, es caja que retengo a la compañía, con lo cual está generando caja de manera indirecta. Y cuando tengo, como vimos en el caso de recién, en el caso real, retenciones por demás,
tener un certificado de estar eximido de retenciones va a generar caja. Respecto al consumo, es al revés, cuando me retienen en exceso, cuando tengo saldos técnicos negativos, es decir, cuando hago una inversión, ¿sí? O aumento compra o aumento stocks, puede ocurrir que tenga más crédito que débito, y esos mayores bienes, aparte del desembolso de caja por los bienes, también tiene un desembolso de caja por el componente impositivo, y voy a empezar a estoquear saldos técnicos de IVA, que me va a llevar tiempo después transformar en caja. Sigamos un poco más, seguimos con las mercaderías, es decir, cuando bajo el nivel de stock, genero caja, cuando aumento el nivel de stock, consumo caja. Ahí puse algunos ejemplos, devoluciones de clientes, cuando un cliente me devuelve una mercadería, en lugar de tener una deuda, ahora tengo la mercadería de vuelta, con lo cual estoy menos líquido que antes. Cuando tengo una diferencia de inventario, cuando encuentro una diferencia de inventario, genero un resultado negativo, y como vemos que el resultado positivo genera caja, el resultado negativo la consume, es decir, que voy a tener menos caja disponible en la operación habitual del negocio. El siguiente rubro son los bienes de uso. Cuando vendo bien de uso, una maquinaria, un rodado, por ejemplo, voy a generar caja, y cuando lo compro, también. En el caso de una destrucción, un robo, ahí tengo una generación, un consumo de caja o utilización de fondos vía el resultado del ejercicio. Y por último, las inversiones no corrientes, es decir, cuando realizo, por ejemplo, vendo un local o vendo un depósito, y cuando lo invierto tengo el exceso, el efecto inverso. Y como veíamos en rodados, si hay un siniestro, un incendio, o algo que dañe el inmueble, también ahí tengo una consumición o una aplicación de caja. Si vamos a los rubros del pasivo, vamos a encontrar los proveedores. Sí, cuando aumento la deuda con proveedores genero caja, cuando la cancelo o cuando le adelanto caja a los proveedores, voy a tener una aplicación. Es decir, funciona al revés que el activo. Cuando aumento el plazo de pago habitual con el que le pago al proveedor, voy a liberar caja. Cuando el proveedor me achica el plazo o aprovecho una aprobación de precio por un pago contado, voy a comprometer el capital de trabajo porque voy a tener menos caja disponible para operar. Si avanzamos uno más, los sueldos a pagar, tener menos sueldos a pagar genera caja, tener mayores sueldos a pagar, así sea por mayor nómina, por indemnizaciones o por un aumento en paritarias, va a consumir caja de la compañía. Otra alternativa son los pasivos fiscales y provisionales, es decir, un aumento en las deudas fiscales, endeudarme fiscalmente o provisionalmente va a liberarme caja que iba a esos lugares, y cuando las cancelo esas deudas, esa caja vuelve a su lugar y se genera una aplicación. También tenemos los préstamos. Cuando tomo un préstamo, genero caja, cuando lo cancelo, se va la caja. Esto es muy, muy claro, ¿no? Y en el caso de los socios, el último caso, cuando los socios aportan dinero, generan caja, o cuando dilatan un retiro, también están generando caja para la empresa, y cuando se le hace un adelanto de dividendos, como vimos recién, aplican caja o consumen caja, o cuando hay una distribución de dividendos, también consumen caja. Bien, para cerrar la presentación, me pareció útil ilustrar este detective y poder peinar, Mariano, si quieres bajarlas todas, poder peinar básicamente todas las opciones donde puede estar la caja escondida. Es decir, puede estar escondida, como dijimos recién, en un aumento de inversiones transitorias, puede estar escondida en un aumento de saldo de dólares por ventas, puede estar escondido en un aumento de stock o en materias primas, puede estar escondido en una retención fiscal, puede estar escondido en las inversiones realizadas, es decir, que haya hecho la inversión, en un menor saldo de proveedores, en cancelación de préstamos o pasivos fiscales, y uno más que tenemos es en los retiros o adelanto de los socios. Lo interesante de todo esto es que es muy rara vez la caja, menos en experiencia, se esconde en un solo lugar de esto, sino que hay que meterse en cada rubro y analizar, y vamos a encontrar que va a estar un poquito escondida en cada uno, es decir, va a tener un poco de plata escondida en cada uno de estos puntos, y tengo que ser muy cuidadoso en analizarlos porque seguramente el negocio esté requiriendo esas variaciones para poder operar de manera rentable o de manera sustentable. Con lo cual, esta es un poco mi presentación, y la gran duda que le dejo es cómo generar esta información para poder tomar estas decisiones o para poder generar este tipo de información. Mariano, esto es mi presentación, te dejo la tuya y quedo abierto para preguntas sobre el cierre. Gracias Luis por tu presentación. Bueno, para complementar entonces lo que venía diciendo Luis, una de las cosas puntuales que él decía es la falta de herramientas que las pymes tienen hoy para poder tomar decisiones o hacer algún tipo de análisis con respecto para saber no solamente dónde está el efectivo, sino dónde está también
la plata, por decirlo de alguna manera, que no hablamos, cuando digo efectivo hablo sí de efectivo líquido, cuando hablo de plata o dinero voy a hablar de otras cosas, que son a lo mejor las deudas o la mercadería que tengo, que puede ser que tenga mercadería de más y no sé qué hacer con ella, o mercadería de menos y no poder cumplir con los pedidos de nuestros clientes. Una de las herramientas que tenemos de lo que es Begeman ERP es la forma de cargar información y que sea resultado en un análisis financiero, en una herramienta que me permita a mí tener como responsable de la pyme o digo responsable como puede ser un gerente financiero, algún gerente de algún área para saber dónde está ese dinero y qué disponibilidad tengo, ¿sí? Y para tener esas herramientas de análisis y gestión, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Para poder hacer un análisis financiero o tener un análisis? ¿Cuáles son los 4 rubros que tenemos que tener en cuenta para hacer este análisis, ¿sí? ¿Y de qué manera debo cargar la información para poder luego tener un informe real, que sea genuino, que me sirva para la toma de decisiones? Estamos hablando de disponibilidades, que es algo que comentó Luis, que me genera caja, y saber si tengo o no tengo saldo en mi caja, cómo está mi estado de cuentas bancarias, cuál es la fecha de vencimiento de los cheques y qué cantidad de plata tengo de los cheques de tercero a vencer, cuentas a cobrar, qué es lo que todavía tengo pendiente de cobro, si estas facturas están incobrables o no, y desde qué fecha están vencidas o a vencer, y qué pedidos de venta tengo pendientes de entrega que a futuro se va a convertir en una factura y voy a tener un ingreso de plata. Lo mismo, pero sería a la inversa, siguiendo un poco los tips de ese vocabulario que usó Luis, que funciona a la inversa. Lo mismo pasa con las cuentas a pagar, con las deudas que tengo con mis proveedores. ¿Qué facturas tengo pendientes de pago? ¿Qué es lo que ya está vencido, tengo que cumplir? ¿Y cuándo vencen las próximas para poder contar con el dinero suficiente para poder afrontar estos gastos? ¿Y cuáles son los pedidos de compra que tengo que todavía no han llegado, que a la larga va a generar una deuda? Y a la vez, los movimientos estimados de ingresos y egresos, ¿sí? Para saber si yo cumplo con algún plan de ventas o con un plan de compras o con un plan de producción, hablando de stock, voy a tener disponible y en qué fecha, en qué periodo y cuál es la cantidad de plata que voy a poder contar para cumplir con los 3 rubros anteriores de alguna manera. Decía, una de las herramientas que nosotros tenemos es una herramienta de análisis financiero, ¿sí? Esto es el resumen de una herramienta, parte de una solución del software ERP, de Begeman ERP, que va a ser la conclusión de alguna manera de carga previa de información, de una integración de información que viene de otros módulos de esta solución. ¿Sí? Esta solución vemos un análisis financiero, donde vemos un informe filtrado por un periodo X de tiempo, donde tenemos distintos colores en la pantalla, que vemos que cada uno de ellos significan algo interesante dentro del reporte, ¿sí? Los saldos iniciales son de la fecha, tiene que ver con lo azul con la disponibilidad que yo tengo en plata, verde son los créditos, movimientos estimados son lo que está en color gris o negro de acuerdo con el movimiento, y cuál es la deuda. El círculo blanco estamos hablando de subtotales, donde ahí yo estoy viendo la diferencia, ¿no?, entre lo que suma y lo que resta. Sí, y parándome, la virtud que tiene esta herramienta es que parándome dentro de cualquiera de los gráficos voy a ver cuál es el disponible que tengo en plata. Este informe, si paso un paso más, me va a permitir ver un resultado en tipo grilla, donde voy a ver cuál es el saldo inicial de acuerdo a ese rango de fechas, donde tengo disponibilidades, ¿sí?, donde puedo ver, si yo sigo ampliando la grilla, los créditos distribuidos comprobante por comprobante y si está vencido o a vencer de acuerdo también a la fecha en que estamos parados en el informe. Continuando a la derecha del reporte, esto significa que se amplía el reporte en sí, donde voy a tener los distintos saldos que tengo, si el saldo inicial es negativo, positivo, cuál es el total del periodo, el histórico, porque me está manejando fechas. Este tipo de gráfico me permite simular también, me permite tener las columnas visibles o no, de acuerdo a qué quiero ver y analizar también durante el mismo proceso del reporte. Puedo exportarlo en Excel y en el Excel trabajar, ¿sí?, con las herramientas y con los gráficos o lo que quisiera trabajar ya con la plataforma de Office, de Excel, con todas las virtudes que conocemos de esta plataforma, ya teniendo la información
precargada que viene en forma automática. Cuando me refiero a automática, me refiero a que cuando yo genero el reporte de cualquiera de los módulos, la información se genera sin tener necesidad de generar ningún otro proceso más que la generación del reporte en sí. Herramientas de gestión de stock. ¿Por qué hablo de herramientas de gestión de stock? Porque una de las cosas que dijo Luis, y bueno, que tiene que ver con dónde está el efectivo de la pyme, tiene que ver que a veces compro además por alguna oferta que me ofreció algún proveedor, pero a la larga estoqueo demasiado y no la puedo vender, entonces no tengo plata parada, o compro de menos porque no tenía efectivo en el momento, porque no contaba con la liquidez suficiente para afrontar compras y no puedo cumplir con los pedidos de mis clientes. BGM ERP también tiene una solución que me puede analizar esta información, que también se integra en forma automática. Estamos hablando de un informe, por ejemplo, cómo controlar el inventario con movimientos futuros, donde vemos si yo manejo un pedido de fechas determinadas que yo quiero ver. Vemos ahí donde en lo que está marcado de rojo cuáles son los movimientos que puedo considerar o no, si son órdenes de compra, si son producciones, en caso de ser una industria, si tengo pedidos o no de ventas pendientes de remitir, y si algunos de los productos que yo tengo en stock o quiero tener en stock son parte de esas producciones o son de consumo, son previstos o planificados. También me va a permitir, de alguna manera, como segunda pantalla, tener en cuenta si quiero tener, que el sistema, por supuesto, la herramienta me lo va a permitir, tener un tope de reposición, un punto de pedido, stock de seguridad. Si yo quiero tener un stock mínimo, el sistema puede controlar y descontarlo de la cuenta del movimiento futuro para poder tener siempre un stock mínimo y poder manejarme a futuro con ese stock siempre en mi depósito. La grilla que me responde en este informe tiene que ver con artículos, que algunos pueden ser consumos, algunos pueden ser productos para la fabricación, otros pueden ser productos de reventa, y de acuerdo a distintas alternativas que voy teniendo, puedo ver el movimiento en un mes específico, en este mes, si voy a tener o no voy a tener stock, ¿sí? Y si cambio, por ejemplo, un informe simulado, un escenario diferente, que sería para el mes siguiente, puedo ver que de acuerdo a pedidos pendientes de ventas, por ejemplo, que sería la tercera columna de la grilla, y los consumos verificados en algunos de mis productos voy a estar en negativo. Y esto me va a disparar una alerta o un pedido de requisición o de producción para salir a comprar y hacer análisis de los valores a invertir para poder cumplir con estos pedidos y saber en qué escenario me voy a tener que parar a futuro para poder cumplir con las expectativas, no solamente de los clientes, sino lo que tengo que comprar. También podemos ver el informe por fecha, donde tengo cada uno de los movimientos ordenados por fecha, entonces yo ya sé en qué fecha real puedo tener la necesidad o no de compra o de reposición de algún producto. ¿Sí? Decíamos que esta es una solución, parte de una solución de lo que es BGM ERP, ¿sí? Que es una solución integral que integra los circuitos de cualquier pyme, sea pequeña, sea mediana, inclusive pymes más pequeñas, donde podemos tener una solución acorde a esas necesidades. Y unas características propias de BGM ERP es la información que van a tener, la inmediatez en recibir información, porque tenemos información web, tenemos información que se puede integrar a cualquier aplicación celular o desde internet mismo para tener reportes realizados a medida, donde entonces en el momento que se genera la información pueda recibirla. Siempre estamos innovando y siempre van a tener al día todas las novedades impositivas y laborales, sea CABA, sea Provincia de Buenos Aires o sea a nivel nación, van a tener todas las novedades impositivas siempre al día con el plan de actualizaciones que tenemos en el servicio postventa. Al ser un sistema totalmente flexible, podemos adaptarnos y acompañarnos al crecimiento de su pyme, porque se puede empezar siempre por una solución más pequeña e ir creciendo y ir agregando módulos a medida que van necesitando los mismos. Y bueno, y la compañía no solamente tiene más de 30 años en el mercado, sino aparte tiene certificación ISO 9001 y estamos pronto a certificar otras normas también de calidad. Y BGM ERP, como marca, es marca de Thomson Reuters, ¿sí? Una empresa multinacional, donde, bueno, tenemos presencia en más de 140 países,
tiene más de 160 años, 750.000 clientes en más de 190 países, independientemente que antes dije que eran presencia en más de 140 países por las sedes, pero se vende también a nivel global. Somos más de 3.000 empleados en Latinoamérica, sí, y manejamos la última tecnología del software y los servicios de vía electrónica. Hasta acá la presentación. Vamos a contestar preguntas, van a recibir un link, sí, donde ustedes van a poder solicitar más información de la solución ERP, inclusive información, si necesitan también servicios de asesoramiento de pymes, de la empresa donde Luisa Franchino es socio, ¿sí? Sí, acá tenemos, para hacernos preguntas, no se pueden dirigir a las direcciones de mail que figuran en el slide que estamos viendo, la de Luisa Franchino y la mía, y cualquier cosa estamos a disponibilidad para cualquier consulta que surja a futuro o cualquier necesidad que tengan de repetir algo o que tengan alguna duda con respecto a lo que se presentó el día de hoy. Gracias a todos y nos mantenemos en contacto para la próxima, y les vamos a avisar las próximas presentaciones que hagamos. Gracias.